pobres siempre lo tendrán en ustedes. Una de las cosas que el pecado ha traído es la pobreza, en la separación de Dios, pero también en la escasez y la necesidad. Hay muchas, son las causas de la pobreza. Pero ¿qué podemos nosotros hacer ante esa realidad? ¿Cómo debe la iglesia reaccionar? Pero de manera personal, ¿cómo debes tú reaccionar? Yo creo lo siguiente: Dios da para que demos. Cuando Pedro salía del pórtico o llegaba allí, el mendigo estaba ahí pidiéndole, y Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y ahí le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y una vez más, uno no puede dar lo que no tiene, pero de lo que tiene, Dios nos da para que demos. San Francisco de Asís fue un ejemplo de abnegación radical. Intencionalmente lo menciono, él es conocido en la teología católico romana. Y verán después por qué lo menciono al principio. Nació a finales del siglo XII, venía de una familia rica de comerciantes. Sin embargo, él tuvo un compromiso de abrazar la santa pobreza. Hizo un voto de pobreza y no solamente renunció a su riqueza, sino a todo su patrimonio terrenal. Un hombre que dejó un legado impactante, y hasta el día de hoy es raro el que no haya oído hablar de San Francisco de Asís. Pero la Biblia nos cuenta de un hombre parecido, que llegó a ser famoso por su generosidad hacia los pobres. Y en Hechos capítulo 10 se nos habla de Cornelio. Interesante. Era un oficial del ejército romano. Leemos los versículos del 1 al 4 de Hechos capítulo 10, pidiendo a Dios que nos ayude al exponer esta palabra y que seamos nosotros motivados a responder al llamado de Dios. Dice así Hechos 10, y les digo, voy a leer los versículos, voy a hacerlo del 1 al 8, por favor. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Vamos a orar. Oh Señor, tu palabra es tan rica, hay tanto que ver, tanto que aprender. Pero te pedimos tu ayuda. Yo te pido ayuda en el nombre de Jesús, en mi debilidad y gran necesidad hoy. Que esta palabra sea expuesta con claridad, con precisión, y que todos nosotros seamos movidos por el ejemplo de este hombre y evitemos la debilidad de Pedro y procuremos terminar bien la carrera que has puesto por delante de nuestra vida. Oh Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es rica y en este capítulo hay tanto que escoger y tanto que estudiar. Pero mucho. Encontramos aquí visiones, obra de ángeles. Encontramos a un general que es tocado por Dios y recibe una visión de Dios
Pero también encontramos a Pedro más adelante, que está en un lugar y en medio de una situación de hambre, como a las 3 de la tarde, la misma hora en que aquel oraba, viene sobre él una visión de Dios y lo llama a no hacer distinción de personas, a evitar los prejuicios personales. Y me encanta eso, porque créalo o no, usted y yo tenemos una tendencia permanente a hacer prejuicios. Y a veces estereotipamos las personas. Según la forma incluso llegamos a pensar cómo puede ser una persona. Ustedes no se han dado cuenta de que Hollywood tiene eso pendiente, que hay un personaje, un carácter, un individuo, un actor cualquiera, que siempre hace el papel de malo. Y usted lo ve en esta película, acaban de presentarlo y dice, él es malo. Porque hay personas que tienen un rostro que el que lo ve dice, tiene que ser malo. Somos así, tenemos una tendencia al prejuicio. Bueno, pues aquí hay un prejuicio fuerte de parte de Pedro y Dios le saca eso de delante, le dice, no es así. De hecho, en esta altura del libro de los Hechos, recordarán ustedes a Felipe, cuando los cristianos fueron perseguidos y comenzaron a salir, muchos fueron a Samaria, una región que era enemiga de Israel, y allí llevaron el evangelio. Y los apóstoles se enteraron de eso y allá fueron a Samaria. Pero más adelante, nosotros encontramos que el mismo Felipe es llevado al desierto y se encuentra con un africano. Y a ese africano le predica el evangelio. El africano sigue su camino y este vuelve por el suyo. Dios está cumpliendo lo que él dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y oigan, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche que la unción del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, es para que seamos testigos de Jesucristo. Y eso se está cumpliendo en este momento. He aquí que Dios se dirige a un hombre que es devoto. Y eso es lo primero que vamos a ver. Pero además un hombre que se nos dice era un dador a los pobres. Y para mi grata sorpresa, un hombre que fue distinguido por Dios. Y les voy a decir la verdad. Cada vez que Dios distingue a alguien, procure usted también ser distinguido por Dios. No hay nada mejor. Por lo tanto, que Dios nos ayude a ser reconocidos como este hombre fue reconocido por Dios. Veamos en primer lugar a un hombre devoto. En el texto que tenemos delante se dice, Cornelio lo miró fijamente aterrorizado al ángel y le preguntó, ¿qué quiere, Señor? Y oigan ahora, el ángel respondió, Dios ha recibido, oiga, dos cosas. Tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. En tal sentido, en el texto que tenemos delante, más específicamente, ya en el versículo 2, después que se nos presenta quién era Cornelio, de lo cual hablaré en un momento, se dice, era un hombre devoto, y se añade, temeroso de Dios. Cesarea era una ciudad predominantemente romana, a orillas del Mediterráneo, en Judea. Era la sede del gobernador romano de la provincia de Judea. Y el nombre Cesarea estaba dado en honor a Augusto César, al César. Y en este momento se nos habla de uno que era un oficial del ejército romano. Y eso significa que era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía bajo sí a otros hombres y era un hombre educado. Era jefe de un batallón. Pero saben que Jesús se encontró con otro como él anteriormente. En el ministerio de Jesús se le acercó otro centurión. Y ese hombre también de fe le dijo a Jesús, mi hijo está atormentado. Y el Señor iba para allá y le dijo, no es necesario que vengas. Con que solo digas la palabra, mi hijo se sana. Oiga, qué fe tenía. Y también era un hombre gentil. El hecho de que se diga que era romano, pero ahora, mire, por su nombre, era del regimiento italiano. Este era un hombre gentil. Los judíos dividían toda la humanidad en dos grupos. Nada orgullosos. Judíos y los demás gentiles. Ahí se metía todo el mundo. El que no era judío era gentil. Él era gentil, no era judío. Por lo tanto, en un sentido particular,
igual que el africano aquel, pero aquí se nos habla más de lo que pasó con su vida. Este nos representa a todos nosotros. El romano había estado expuesto a los dioses que esa cultura adoraba: Júpiter, Augusto, Marte, Venus. Pero he aquí que Dios había mostrado a este hombre quién él era, y por eso él adoraba a Dios. Ahora miren, noten ahora, algunos gentiles se convertían al judaísmo, se circuncidaban y ahí eran prosélitos. Pero aquellos que no se circuncidaban, y eso significa que no se sometían a la ley ceremonial judaica, eran devotos. O sea, ellos tenían clasificaciones: los judíos, prosélitos y los devotos. Él estaba ahí abajo. Lo que significa que él, aunque creía en el monoteísmo, el único Dios verdadero, Jehová, el que hablan las escrituras en el Antiguo Testamento, el Dios del pueblo judío, pero él no se sometía a las leyes ceremoniales de ellos. Eran respetados los gentiles, pero había una condición particular con ellos, y es que eran respetados, pero unos allá y otros aquí. Yo te respeto, pero tenemos que mantener una distancia. Y eso era el respeto. No somos iguales. En República Dominicana se acostumbra, y en muchos de los países de ustedes yo sé, que muchos hogares tienen una joven que traen del campo y viene a servir en la casa. Llaman el servicio. A veces esas jóvenes, muy desamparadas, en gran necesidad, no tienen posibilidad de estudio, y una familia de la capital o de la ciudad las recibe en su casa, y no solamente ella gana un dinerito con el que puede mandar a su familia, pero también la ayudan a estudiar y a salir adelante. O sea que eso tiene una combinación que puede ser buena. Sin embargo, en muchos hogares en nuestro país, el servicio, aunque es recibido en la casa, tiene su habitación aparte, tiene su baño aparte, obviamente, pero también tiene su comedor aparte. Y a veces su comida aparte. No la sientan en la mesa con la familia. Estas personas veían a los gentiles como, sí, seres humanos que deben ser respetados, pero ellos allá y nosotros aquí. Sin embargo, Dios no ve a los hombres así. La Escritura dice que el rico y el pobre les pasa lo mismo. Y es verdad, el dolor de barriga le da igual a los dos. Tiene que ver con lo que usted sea. Dios no ve a los hombres así. Para Dios, todos los hombres son iguales. Y esta historia nos confirma eso. Por lo tanto, aquí hay un hombre de una gran virtud. Aquí hay un hombre que es devoto a Dios. Aquí hay un hombre que oraba continuamente. Y él es un ejemplo incluso para los verdaderos cristianos en ese sentido. Si ustedes se dan cuenta, dice aquí que era un hombre devoto, ahora mire, temeroso de Dios, tomaba en cuenta a Dios, respetaba a Dios. Y ahora oiga, igual que todos los de su casa. Wow, y eso para mí es maravilloso. Mire, si usted va a ser cristiano en la iglesia, amén, pero sobre todo sea cristiano en su casa. Sea cristiano en su casa. Ustedes pueden creer que hay personas que vienen a la iglesia y solo leen la Biblia en la iglesia. Es más, ni en la iglesia la abren, porque como se proyecta ahora, en la semana esa Biblia no se encuentra con ellos jamás. Usted puede pensar que hay personas que adoran a Dios en la iglesia y cantan a Dios en la iglesia y en su semana no sacan un rato para cantar una alabanza a Dios. Pero este era un hombre ejemplar, oraba a Dios y él honraba a Dios igual que todos los de su casa. Y la Biblia nos dice dos cosas: daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Y saben lo que dice la Biblia? El que da al pobre, oiga, a Jehová presta y él se lo pagará. Oye, qué condescendiente es Dios, pero qué manera de decirnos: dale al pobre. Dale al pobre y es un préstamo a mí, yo te lo voy a pagar. Por eso cada vez que la gente, yo hago algo y me dice que Dios se lo pague, dije, ya yo le debo a él. Este hombre
daba a los pobres. Y es interesante que las escrituras nos muestran que Dios tiene un cuidado especial y un interés particular en los pobres de este mundo. De hecho, el Señor Jesucristo dice claramente en Lucas que Él ha venido, y citando a Isaías, a vendar las heridas y a proclamar libertad para los cautivos y a dar bien a los pobres. Los pobres son el objeto particular de interés del corazón de Dios. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo vino, y óigame bien, no vino con el modelo del Evangelio de la prosperidad. Él no tenía ni una sola almohada donde recostar la cabeza. Eso no fue algo alegórico, eso es la verdad. Miren, el Señor Jesucristo se manejó con tal limitación que cuando vinieron a buscar y a cobrar los impuestos, le tuvo que decir a Pedro, vete a pescar. Y allá él pescó y sacó un pez, un acto de fe, y ahí había una moneda, no me pregunten cómo, y con eso pagaron. O sea, nuestro Señor vivió de lo prestado. Y es interesante que en un momento de su ministerio dice que le seguían algunas mujeres que le sostenían de sus bienes, cuando las mujeres no trabajaban. Eso para mí es maravilloso. Eso es un gran ejemplo. Por lo tanto, este hombre, oiga bien, por favor, al dar generosamente a los pobres, es interesante que entró a una clasificación particular que le llamó la atención a Dios. Porque no se dice que daba a los pobres. Yo recuerdo que yo crecí yendo a la Iglesia Católica Romana, muchos años, no unos añitos, pero yo recuerdo cuando a la hora de dar en la iglesia, habían unos platitos donde la gente echaba limosna. Y usted ya las monedas caían, clean, 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 y a veces esto, y había que llamaba la atención, porque echó demasiadas. Pero no había una teología de dar generosamente para el nombre de Dios, ni mucho menos a los pobres. No. Pero este hombre, dice la Biblia, que daba generosamente a los pobres, con lo cual entendemos que tenía un corazón parecido al de Dios. Se parecía al Señor en su condición, preocupado por los pobres, pero oigan ahora, él daba generosamente a los pobres. Y él ponía aquí como un modelo que el que tiene, Dios le da para que dé. Métase eso en su mente. El que tiene, Dios le da para que dé. No es para que tenga un gran balance. Dios da para que dé. Ahora, ¿qué le faltaba a Cornelio? Además de que oraba frecuentemente, lo cual es otra virtud. Pero ¿qué le faltaba a este hombre? A él le faltaba lo que Pedro le fue a llevar. Y recuérdenme en el tercer punto, ¿qué era lo que a él le faltaba? Tenemos un trato. Si se me olvida, ustedes son los culpables, porque siempre hay que buscar la culpa en otro. En segundo lugar, este hombre no solo era un devoto a Dios, sino un dador a los pobres, como hemos visto. Y en ese sentido, este hombre mostraba una bondad que llegó a crear una fama alrededor de él. Tenía una buena reputación. Miren ustedes cómo en el versículo 22 del texto, cuando Pedro tiene una visión y Dios hace que descienda un lienzo donde hay animales que en el judaísmo se podían comer y otros que no se podían comer, y Dios le dice, mata y come. Es una visión que él tiene. Él dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo comer eso. Entonces, ahí él entendió 3 veces que no podía llamar inmundo a lo que Dios le había llamado puro y se lo daba. Por lo tanto, él le dijo, vienen a buscarte unos hombres, ve con ellos. Aquí en este texto ya están hablando esos hombres con Pedro. Versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos eran unas 30 y algo de millas y llegaron para encontrarse con él. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio. Y ahora oigan, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Era un hombre que había dado, que oraba, pero se había ganado el respeto de la gente. Hay países
en Latinoamérica, quizá el suyo no esté en esa lista, donde hay políticos que son generosos, sobre todo en la campaña, pero no tienen buena reputación entre la gente. Pero este hombre era generoso con los pobres, no en campaña, era su forma de vida, y además de eso tenía una buena reputación entre la gente, lo cual ustedes saben cuán difícil es. Aún contra la reputación del Señor Jesucristo vinieron sus enemigos. Él era un hombre devoto a Dios que oraba, pero sobre todo era un hombre dador, generoso con los pobres, reflejando el corazón de Dios. Y ahora sí vamos a ver esto, un hombre distinguido por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, escuchen ahora. En primer lugar, el texto nos dice que cuando él estaba orando esa tarde, Dios hizo algo con él. Dios le envió un ángel para reconocerlo. Escuche. Una tarde, versículo 3, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Y ese ángel le dijo, Cornelio. Y Cornelio le pregunta, ¿qué quieres, Señor? Y él dijo esto, escuche, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. En primer lugar, escuchen ahora, hermanos, cuando él oraba a Dios, Dios lo veía. Pero cuando él daba a los pobres, Dios, como les dije, dice el texto en Proverbios, decía, esto es una ofrenda que me das a mí. Y Dios veía esas cosas y Dios ve cómo usamos el dinero. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaba delante de la ofrenda? Y vino una viuda y echó sus moneditas, como él vio eso y le llamó la atención eso. Dios ve lo que usted da. Dios le da y Dios ve lo que usted hace con lo que él le da. Y de repente este hombre es distinguido por Dios porque se le apareció un ángel. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría un día que se me apareciera un ángel del cielo. ¿No sería fascinante eso? No dejaría de hablar. De hecho, yo sería famoso porque pondría inmediatamente tic-tac-toe y todo el mundo. Se me apareció un ángel. Me haría famoso. Bueno, pues Dios honró a este hombre y le envió un ángel a hablar con él. Y eso nos enseña en primer lugar que Dios honra a los que le honran. Este hombre le faltaba conocimiento. A este hombre le faltaba lo más importante a pesar de todo lo que hacía. Pero Dios lo honró enviándole un ángel. Ahora es interesante que escuchen ustedes el mensaje del ángel. Él está hospedado, ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Es interesante que Dios lo honró con la aparición de un ángel, pero el ángel no le dio el mensaje que él necesitaba oír. Él tenía que buscar a un hombre para que le diera el mensaje del evangelio que Dios quería que lo oyera. En conclusión, si usted quiere como yo que algún día un ángel le hable, no lo condeno. Pero esté seguro que Dios le da a un hombre cada semana aquí para que le diga el mensaje que usted tiene que oír. Entonces confórmese con el del hombre y no se quede esperando el del ángel. Porque Dios pudo hablarle por el ángel. Pero él le dijo, ve busca a Pedro. Y en ese sentido usted y yo tenemos que entender que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios usa hombres mortales y pecadores como mensajeros del mensaje de salvación que hay en Jesucristo. Dios lo honró con la aparición de un ángel. Y ahora miren, Dios lo honró mandándole a su casa, no a cualquier predicador, sino a Simón Pedro, el apóstol Pedro, aquel a quien Jesús dijo, te doy la llave de la iglesia, aquel por quien se estableció en principio la iglesia, de manera que Dios lo honró, oiga cómo, con la aparición de un ángel y luego enviándole a un apóstol a su propia casa a predicarle el evangelio. Para mí eso es maravilloso. Allá llegó Pedro y Pedro le predicó a Jesucristo de manera clara y precisa. ¿Y qué sucedió después de esto? Escuchen a Pedro en el versículo 34. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta los que lo temen y hacen lo correcto.
Y ahí comienza Pedro a predicarle el evangelio. Primera cosa que le dice, escúcheme, hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Que ahora sí lo que le dije que me recordaran, gracias por recordármelo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? A pesar de que oraba, ¿qué fue? ¿Dije algo mal? Exactamente. Le faltaba lo que Pedro le fue a llevar. El mensaje del evangelio. Y eso nos lleva a entender una cosa, entiéndame. Una persona puede orar mucho y no ser salvo. Una persona puede ser muy generosa y darle a los pobres y no ser salvo. Porque la salvación que Dios da es solamente a través de uno, el Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Hay un solo que murió en la cruz por los pecados de este mundo. No hay otro. Hay un solo camino entre nosotros y Dios, Jesucristo. Por lo tanto, escúchame bien. Si tú me dices, yo siempre oro, yo te voy a decir, qué bueno. Si tú me dices, yo ayudo a los pobres, qué bueno. Pero ¿conoces a Jesucristo como el único salvador de tu vida? ¿Él es tu esperanza? No, no hay cielo. Tú puedes decir, yo oro y Dios me responde, amén. Pero necesitas a Jesucristo. Escuchen lo que él le dice. Jesucristo, Él es aquel en quien tenemos paz con Dios. Porque todos los hombres, óigame bien, todos los hombres, aún los niños, nacemos con una tendencia natural al pecado. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado, una sola mosca daña el perfume del perfumador. Se lo voy a decir en dominicano. Una sola cucaracha daña el sancocho. Imagínenselo, usted un sancocho de 7 carnes. Y usted se prepara para comerme ese sancocho. Y cuando usted llega allá, encuentra una cucaracha así flotando arriba. Oye, eso daña el sancocho. Hasta ahí. Y no solamente no se come ese, sino que usted va a durar un tiempo sin comer sancocho. Y el día que se lo sirvan, usted la va a revisar bien por si acaso. Asimismo, escuche bien lo que dice Santiago. Un solo pecado condena al hombre. Porque el que cumple la ley pero la viola en un punto, ya es condenado. Yo no sé cuál puede ser tu debilidad. Yo no sé cuál es tu pecado. Yo no sé por dónde tú has andado. Pero Dios, como Dios justo, si tú has pecado, Él debe condenarte. Y yo te voy a decir algo. Tú has pecado. Eso es seguro. Unos más, otros menos. Y por lo tanto, tú estás en enemistad con Dios. Algo que Cornelio necesitaba oír era esto. Cornelio, qué bueno que oras, qué bueno que das, pero tú no estás en paz con Dios. Tu paz con Dios es a través de Jesucristo. Y Dios le mandó a Pedro para que se lo dijera. Además de eso, dice, el poder del Señor estaba con ellos mientras estaban allí. Y en gran número de estos gentiles creyó y se convirtieron al Señor. En otras palabras, allí vino Pedro y les habló de que tenían que tener paz. Y Dios estuvo ahí con ellos y el poder de Dios estaba allí. Y luego les predica a Cristo, como el ministerio de Cristo comenzó allí. Juan predicando como el mensajero que vino a preparar el camino para el Señor Jesús. Y después de esto vino Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Y después de eso Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y quiero decirle algo triste, pero es real. El diablo es real, no es feo, es muy malo, pero no es feo. Es como ese pecado que algunas personas abrazan en su corazón. A veces el diablo se disfraza de infidelidad matrimonial. A veces el diablo se disfraza de codicia y la gente se involucra en deudas que no puede pagar. A veces el diablo se disfraza de murmuraciones o comentarios y a veces desgraciadamente en la iglesia hasta de pedir oración y es no otra cosa que pasar un chisme. Mire, el diablo es real y el Señor Jesucristo vino a liberar a aquellos que están cautivos del diablo. Y si tú no estás en Cristo, el diablo te tiene ciego, te tiene ciega hasta que tú no te rindas al Señor Jesucristo y le pidas perdón a Él.
Y dice aquí Pedro predicándole todo el evangelio. Lo mataron, lo colgaron en una cruz. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes. Y mientras Pedro aún estaba hablando, oiga qué interesante, hablando él, hubo una interrupción. Dios lo interrumpió. Es como que Dios le dijo, ok Pedro, no sigas hablando. Pareció un predicador bautista Pedro ahí. Ya, ahora párate. Y ahí actuó el Espíritu Santo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos, él, su familia y sus amigos. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Usted ve, pastor, ¿por qué es que nosotros queremos hablar en lengua? ¿Por qué? Porque cada vez que el Espíritu Santo viene, se abre en lengua. Tenga cuidado con esa afirmación. ¿Por qué? Porque eso sucedió en Pentecostés. ¿Y quiénes eran los que estaban en Pentecostés? Judíos. Y en este caso, Cornelio y las demás personas, ¿eran qué? Se me olvidó porque la memoria mía, ustedes saben ¿qué eran? Gentiles. Entonces, ¿cómo sabían los judíos con ese orgullo judío que ellos tenían de que es el mismo espíritu el que le está recibiendo a estas personas? O cuando tienen exactamente la misma experiencia que ellos tuvieron allá. Ayer el Espíritu Santo vino y hablamos lengua, sí. Aquí entre los gentiles ha venido el mismo Espíritu hablando lenguas. No hay dudas de que Dios no hace acepción de personas. Él es el Salvador de los judíos, pero Él es también el Salvador de los gentiles. Y el Espíritu Santo viene sobre los judíos y el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. Gloria a Dios por eso. He aquí un hombre que fue honrado por Dios. He aquí un hombre que fue distinguido por Dios. Pero le faltaba lo más importante, conocer a Jesucristo. Después de eso, escuche ahora lo que dijo Pedro. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros los recibimos? Y aquí yo le tengo que decir, Pedro, ¿y qué pasó? ¿Por qué, pastor? Porque cuando Dios hizo descender el lienzo, tú dijiste que tú no podías comer eso. Y más aún, cuando llegaste a la casa de Cornelio, oigan cómo fue que Pedro entró. Señor, ustedes saben que a los judíos no se les permite entrar a una casa como esta. ¿Usted se imagina lo que es eso? Eso era humillante. Era para que Cornelio dijera, bueno, pues dé la vuelta y siga su camino. Pero ¿saben qué? Ahora Pedro entendió el camino y el plan de Dios. Y de repente él dice, yo no puedo llamar inmundo lo que Dios llama santo. ¿Quién impide que sean bautizados? Y dice la palabra de Dios, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, pues Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Dios honró a este hombre. Dios el Padre le envió un ángel. Oigan ahora, Pedro llega y le predica al Hijo. Y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos. El Dios Trino involucrado ahí. Dios honrando a un hombre que oraba y era generoso con los pobres. Para mí eso es maravilloso. Permítame traer algunas palabras de aplicación final. En primer lugar, mis queridos hermanos, déjenme ir con Pedro primero. Ustedes y yo tenemos que estar conscientes de que los prejuicios todavía siguen con nosotros. ¿Usted lo duda? Desgraciadamente todavía están con nosotros. Nosotros somos prejuiciosos con el color de la gente, con la apariencia de la gente. Pero ¿saben qué es lo que a mí más tristeza me da? Hasta con la nacionalidad de la gente. ¿De dónde son estas personas? De tal sitio. Cuidado, que esa gente son medio. La gente de ese país son. Y miren, yo no he dicho nombre para que nadie diga que el pastor tiene cosas. No he hablado de nacionalidad. ¿Y de dónde vienen aquellos? De tal sitio. Esos son vagos, no les gusta trabajar. Cuídese de esos prejuicios. Y aquel. No, ese viene de aquel país. Y esa gente, engañan a cualquiera, toda esa gente. Yo conozco una vez, tuve un trabajador. Ustedes saben lo que es que aquí viene una persona, una familia, una vez a esta iglesia. Oiga bien.
Finalmente se fueron de aquí. Pero nos sentamos a hablar y la esposa me hizo una confesión que a mí todavía me sigue sorprendido. A mí. Nos sentamos a hablar, yo iba allá a su casa, me dijeron, no, pastor, vamos a juntarnos en un McDonald's. Digo, perfecto, un café y todo el mundo. Oiga, hermanos, y sentado ahí, me dice ella, pastor, le tenemos que decir algo, pero usted sabe, no se sienta mal. Digo, no, lo que sea. Primera vez en mi vida, a mí me dijo, mi esposo no quiere saber de los dominicanos. Dije, pero yo soy dominicano. Dice, precisamente, por eso se lo estamos diciendo, pastor. Digo, pero ¿y qué pasó? Me dice, porque unos dominicanos una vez le hicieron esto, le hicieron aquello. No, pero no somos iguales todos. Oye, que Dios nos libre de ese prejuicio. Si tienes a Jesucristo, tú y yo somos exactamente iguales. Ahí no hay blanco, ahí no hay prieto, ahí no hay rico, ahí no hay pobre. Todos tienen que humillarse delante de Cristo, confesar sus pecados y poner su esperanza en Él. Si no, entonces no hay salvación ni esperanza en Él. Que Dios nos libre de eso. Guarda tu corazón de eso. Pero también aquí hay una gran lección que nos da Pedro. Él obedeció a Dios y se sometió a Dios. No seamos duros. La Biblia dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz. En otras palabras, Dios lo reprende y él se mantiene así. No baja la cabeza. El que reprendido endurece la cerviz, dice la Escritura, de repente será quebrantado y no habrá para el remedio. Si tú tienes pecado, hay uno solo en quien puedes tener paz con Dios, que es Jesucristo. Baja la cabeza y pídele perdón a Dios ahí por tu pecado. Y corre a Cristo. Baja la cabeza. Pastor, si me lo dice un ángel, yo creo. Olvídate del ángel. Aquí hay un ángel prieto dominicano. Yo vengo como un mensajero de Dios. Y él mandó a Pedro a que Pedro le hablara en vez de que el ángel le dijera el mismo mensaje. Yo recuerdo, hermano, cuando yo comencé el ministerio, yo era más joven, por si acaso. Ahora oigan, yo predico. En ese tiempo predicaba yo con saco y corbata. Usted se imagina el porte. Oh, soy nítido. Y cuando estoy ahí despidiendo lo más formal a cada persona, viene esa señora, me mira así, me dice, mire, yo tenía como 25 años. A mí me gusta la iglesia donde hay pastores mayores, ya hombres viejos. Olvídese de eso. Oiga el evangelio. Oiga, Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si tu vida es una miseria, una depresión, una lucha, una ansiedad, humíllate delante de Dios. Ahí es donde estás ahora. Señor, perdóname, ten misericordia de mí y ayúdame a disfrutar esa vida abundante. Él vino para traer paz con Dios y paz entre los hombres. Si tú tienes enemistad con alguien o en tu corazón hay una amargura, no, pastor, no es amargura, es que no lo quiero ver, eso es odio. Entonces pídele a Dios perdón por eso, que Él sane tu corazón, porque esa raíz de amargura es a ti que te va a matar. Usted no sabe lo que me han hecho, olvídate de lo que te han hecho. Él dice que tenemos que perdonar, y aunque la otra persona no se lo merezca, como tú no te mereces el perdón de Dios y Dios te perdona, tú lo perdonas aunque no se lo merezca, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios en ti, con el cual Él te perdonó a ti. Sí, esa es la fe, esa es la vida cristiana. Pero al mismo tiempo quiero terminar con el ejemplo de Cornelio. Dios lo honró porque él oyó su oración, pero sobre todo vio su corazón dándole a los pobres. Hermanos, ustedes saben que nosotros, todos los que estamos aquí, somos ricos. Usted no sabe lo que es la pobreza. Usted no sabe lo que es la pobreza. Una de las quejas que usted y yo podemos tener es que los closets de la casa de ahora, de la casa vieja, eran demasiado pequeños. Dice, ¿cómo está? Esta se disgusta. ¿Cómo esta gente vivía en un closet de ese tamaño? Y ahora queremos un walk-in closet, donde usted entra y pasea, hasta ejercicio puede hacer allá adentro si le da la gana, con varios niveles, ¿verdad? Y los zapatos se le pierden a uno ahí adentro, que a veces usted ni sabe que tiene un zapato así. Usted y yo somos ricos.
Señor Jesucristo dice que Él vino y repartió talentos. Y cuando Él vino, al que Él le había dado 10, dijo: Señor, mira, aquí hay 10 que gané con lo que me diste. Lo devolvió todos. A otro le había dado 5, y aquí hay 5 más que gané con lo que me diste. Y a Él le había dado a uno un talento, y ese lo escondió. Y cuando el Señor vino, ¿qué pasó? Dice: yo sé que tú eres un hombre difícil, por lo tanto toma el talento. Y el Señor lo maldijo, lo mandó a condenación. Mira, lo que Dios te ha dado es para que tú des. Sí, disfrútalo con gratitud, pero es para que bendigas a otros. Hay tanta gente en necesidad, tanta gente pasando hambre en el mundo en que vivimos. Busca la manera de dar con lo que Dios te ha dado. Mateo capítulo 25 habla de algo que va a pasar algún día, donde tú y yo vamos a estar delante de Dios. Escúchame, esto es la palabra de Dios, Mateo 25. Entonces el rey ha dividido a todo el mundo en dos partes, y a los de su derecha Él les dice: escucha bien esto, esto es el juicio final. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. En otras palabras, entren al cielo, entren a la gloria eterna de Dios. ¿Por qué? Escucha ahora. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y estas personas le van a decir: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospedaje, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y Él les dirá: escucha bien esto, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow. El viernes regresaba del viaje de trabajo y en el aeropuerto de Miami me encuentro a una madre como de esa altura, delgadita, hindú, desesperada, llorando, las lágrimas así, secreciones salían de su nariz, desesperada, con una niña. Yo le dije: what happened? Yo: se me perdió mi niño. Y la niña la dejó aquí y salía y volvía. Yo le dije: yo me voy a quedar con su niña aquí. Ahí, búsquelo. ¿Hay alguna foto? Sí, mírelo aquí, Oliver. Esa mujer andaba desesperada y usted la veía loca, de un lugar a otro, mal vestida, con unas chancletas ya deformes, los pies se le salían por adelante. Y en ese corre, se corrió la voz y el niño. Y gracias a Dios, como a los 10 minutos, que parecieron una eternidad, llegaron 2 hombres de seguridad que lo habían visto por allá y le trajeron a su niño. Todo el mundo se fue. Digo: la voy a dejar así. Por la gracia de Dios pude estar con ella y actuar como Cristo hubiera actuado. No le voy a decir más nada. Pero así usted y yo tenemos personas desesperadas que están cerca de nosotros. Vamos a detenernos y hacerle el bien. Charles Thomas Stott, un célebre misionero, jugador de cricket británico, se fue a África. Y este hombre, mientras estaba como misionero allá, recibió la noticia de que había recibido una herencia en libras esterlinas, millonaria. Pero él tenía que venir a recibirla y administrarla.
Y él desde allá mandó una noticia. Donen todo ese dinero aquí, 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 incluyendo huérfanos conocidos por nosotros en la historia. Aquí, aquí, aquí. Yo no tengo tiempo para las riquezas de este mundo. Yo seguiré sirviendo a Cristo en este lugar entre los pobres. Usted dirá, un tonto, ¿qué dirá Dios de él? Mire, yo no, claro que yo quisiera tener $1 millón. Si usted tiene que compartirlo conmigo, yo lo cojo. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Pídale a Dios que lo bendiga para bendecir a otros. Pero comiencen con lo que tiene ahora. Ahora mismo. Usted tiene casa, compártala, invite gente ahí a comer, a que usted lo vea menos hambriento. Sea sabio, sea prudente, tenga cuidado, pero hagamos bien en el nombre de Jesucristo. Este hombre es un gran ejemplo de aquellos que Dios ve y aquellos que Dios honra. Y cada domingo aquí tenemos una gran oportunidad de bendecir a otros, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por el esfuerzo de cada uno trayendo algo cada domingo a comer. Y algunos se esfuerzan en preparar un plato de aquello. Cada domingo tenemos una bendita oportunidad de bendecir personas que Dios trae a este lugar. Pero también busque y pídale dirección a Dios. Que el Señor nos ayude a honrarle. Que el Señor nos ayude a hacerle bien a la gente que Él pone cerca en gran necesidad. Eso hizo nuestro Salvador. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Gracias, mi Dios. Gracias porque tenemos en tu palabra un estímulo claro y preciso para nosotros honrarte. Honrarte con nuestros bienes, pero también predicando a Jesucristo a aquellos que tú pones alrededor nuestro, que tienen la mayor pobreza, la pobreza espiritual. Te pedimos ayuda, determinación, diligencia para eso. Y bendice a aquellos que están en sus pecados para que hoy que han oído el Evangelio crean para salvación. Bendito sea tu gran nombre, Dios. Qué bueno es hacer bien al que tiene necesidad. En el nombre de Jesús.